lo que acabamos de ver, pues básicamente es la aplicación de las funciones complejas. De otra manera, dicho de otra manera, el plano complejo S es la variable independiente y el plano complejo G por H, vamos a llamarlo f de S, es la variable dependiente, dependiente de S. Tiene su parte real y la parte imaginaria. De esta manera, pues simplemente aquí hay un mapeo de unos puntos de una variable en una función. Solamente que esta función es una función compleja. Para las funciones complejas no es suficiente tener dos, pues como hace uno con las normales, pues con las reales. Una función real requiere dos cajoncitos para, dependiendo de los valores que yo le di a x, voy a empezar a tomar los valores de y, sino que para poder graficar una función compleja mínimo se requieren cuatro cajoncitos, en donde esta sería la variable compleja, aquí serían los valores, y el resultado se daría en términos de otras dos variables que son complejas también. Este resultado es complejo, este tiene una parte real y una imaginaria, y esta es la parte real e imaginaria de la variable independiente. En ese orden de ideas, pues hablando ya de funciones como tal, vamos a hablar simplemente de una transformación. Esta simplemente es una transformación de una variable independiente por medio de la función f de s, que podemos llamar la función de transferencia. Para hacerlo más claro, vamos a usar una función simple. Digamos una función simple como esta. 1 más s cuadrado. En 1 más s cuadrado, digamos que aquí tenemos la variable dependiente s y tenemos la función. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se mapean los puntos de la variable dependiente? Teniendo en cuenta pues que la variable dependiente es otra función de otras dos variables. Pero ¿cómo se mapean los valores de la variable dependiente en la función? No es tan difícil. Acá vamos a tener en consideración, muy en cuenta, lo que dijimos anteriormente de la direccionalidad. Entonces, por ejemplo, supongamos que nuestra función o nuestra variable s pues es esta línea recta. Esa línea recta va a representar los datos, los valores que va a tomar s, pero también tiene una direccionalidad. Digamos que la función va a ser esta. Esa función va a tener un equivalente en su transformación de f de s, y básicamente sería algo como esto. Pues si ustedes hacen esta función f de s, esto básicamente es como una especie de parábola, y al reemplazar los datos pues les da una función así como esta. Digamos que esta correspondería a esta y esta correspondería a la más pequeña. Si por ejemplo vamos a hacer el ejercicio nuevamente, pues básicamente esta función s, que es esta curva, se mapea y se convierte en esta otra curva. Vamos a hacerlo de otra manera. Digamos que yo tengo esta función, voy a hacerlo con tres colores, a ver si los tengo. Tengo esta. Este es el plano S. Y voy a ingresarlo a la función compleja, llamémosla en este caso S cuadrado. Si yo, digamos, tengo este vector, este primer valor, o esta flecha, digamos que él llega hasta 1, y aquí voy a tener el plano G por H, digamos el plano f de s, que es el mismo pues que el plano G por H, es lo mismo, solamente que aquí para resumir lo he llamado f como para hacer alusión a una función. Entonces, ese cuadrado, ¿cuánto da esto? Quitándole el más 1. 1 por 1, 1. O sea que este punto de este vector se mapea en otro muy similar. O sea, se mapea en este. Este punto se convierte en este punto. Sin embargo, este otro punto de acá se convierte, si este es el punto I,
en el plano complejo S, I por I da -1. Y hemos pasado de una entrada que es imaginaria a, en el plano G por H, a un -1 que es real. Pero más allá de la conversión de imaginaria a real en esta función, ¿cierto? Miren que esta S, que es la variable independiente, la metimos a la función, y cuando vale I, F vale -1. Ahí se hizo pues la transformación. Pero más allá de eso, lo que yo quiero enfocarme aquí es en que lo que pasó fue que se abrió. O sea, este ángulo era recto, aquí es recto, y aquí básicamente se duplicó. Ese tiene una razón de ser. Bueno, adicionalmente de lo que hice, pues obvié el +1. Ese +1 pues lo que hace es desplazarme, digamos si este es 0, este punto se hubiera desplazado hacia la derecha. Y simplemente pues hay un desplazamiento en este eje, simplemente hay un desplazamiento en el eje real. O sea que esa cuestión pues de los desplazamientos no es tan relevante. Entonces vamos a tratar sobre todo este primer componente que realmente es el novedoso. ¿Cómo funciona esa transformación en esta función tan simple que es pasar del plano S a f de S por una transformación cuadrática? Hay algo que ustedes ya saben de la variable compleja, y es que yo puedo expresar la variable compleja la puedo expresar de manera polar. O sea que esto puede expresarse, digamos, en coordenadas polares de esta manera. La variable S, por tanto, pues tiene un ángulo y tiene un radio. Ese radio, pues, es este y el ángulo es este. Si yo elevo al cuadrado, estoy simplemente elevando esto al cuadrado y estoy multiplicando este ángulo por 2. O sea que en términos de lo que es el ángulo, si estamos hablando en polares, básicamente lo que estamos haciendo en coordenadas polares es duplicar el ángulo. Es decir, si yo tengo en el plano S este ángulo de 90 grados, entonces lo que va a pasar en el plano G por H es que se va a duplicar en la transformación y el ángulo o esta transformación de esta línea recta se va a transformar en un vector que tiene aquí 180 grados. Y las dimensiones de la magnitud del vector se va a multiplicar 2 veces. Digamos en este caso, este elevado al cuadrado.